Días atrás dábamos cuenta de que el primer jurado popular de Río Negro había actuado, se hizo el primer juicio por jurados en nuestra provincia, y para eso tenemos aquí la presencia del abogado Hugo Cancino. Hugo, buenos días, muy bienvenido. Buenos días y buen día para la gente que escucha. Bueno, hubo un caso emblemático, podemos decir, por ser el primero por jurados en la provincia de Río Negro. Pero para hablar después de los jurados, primero hablemos del caso, un caso muy particular que tiene que ver, está involucrado justamente también la violencia de género. Sí, una situación compleja de una realidad que a veces pasan muchas parejas, en el cual se produce una noche de invierno del año pasado, una circunstancia en una cena donde estaban dos parejas y un cuñado de una de esas parejas, un hermano de la víctima, y en horas de la madrugada, como consecuencia, la postura o lo que sostuvo la defensa en base a los dichos de quien fuera acusada, ¿no? Que manifestó que en un momento dado, cuando su pareja intenta ir al baño, el dueño de casa, según refiere, lo apuñala. Una vez apuñalado, caído al piso y producido, la conmoción del momento, esa persona opta por responsabilizar de esta situación a la imputada, y ahí se producen discusiones, gresca, golpes, de los cuales fue víctima la señora Valle, que era mi defendida. Trata de huir del lugar, subiéndose al vehículo en el cual habían llegado. Mientras tanto, la mujer del dueño de casa llama a la policía, el dueño de casa, ultimador y al mismo tiempo tratando de socorrer a la víctima, la lleva al vehículo, llega la policía, se produce golpes, siempre esos golpes los recibía mi defendida, hasta que... Perdón, ¿golpes por parte de la policía? No, los golpes eran por parte de la persona que ella responsabiliza como autor de la lesión. Pero la persona que habla con el personal policial es justamente esta persona que dice que la autora de la puñalada era mi defendida. Entonces, a partir de ahí se produce todo el procedimiento, toda la investigación se orienta a que ya estaba identificada quién era la autora. Pero había un par de circunstancias, que era la explicación que dieron en el momento el testigo, los dos testigos que había, o sea, esta pareja, la explican de forma distinta a oficiales distintos. Esto quedó esclarecido en el debate, porque cuando se le pregunta a los testigos quién le dijo y qué cosa, el dueño de casa dice que en medio de una discusión de pareja, mi defendida había apuñalado a su pareja. Y la otra persona, la mujer de esta persona, que no se habían comunicado, digamos, en esta conmoción, refiere que se había tropezado esta persona con la salamandra y había caído en las proximidades donde estaba el baño. O sea, contradicciones en las declaraciones de los testigos que dicen que le dijeron. Claro. Pero cuando llega al debate, estas dos personas refieren otra historia. Refieren que la víctima se había dormido en la mesa, pues estaba alcoholizada, que por estar dormido se cayó al piso, cuando estaba al piso, al lado de la mesa, mi defendida le había pateado la cabeza, y cuando intentó pararse, esta lo apuñaló. El tema es que cuando se produce el debate y se empieza a ver las fotografías, la sangre no estaba al lado de la mesa, estaba al lado del baño. Esa era la consulta, ¿no? Dicen que los primeros minutos de cualquier escena del crimen son fundamentales. ¿Qué pruebas se hallaron en ese instante? ¿Qué rastros había? Inmediatamente, o sea, esto ocurrió 3:30 de la mañana, inmediatamente llegó personal policial, de comisaría y criminalística. Sacaron fotos, hicieron planimetría, pero con demasiada urgencia. No les recabaron información de cada una de las personas e hicieron, digamos, una hipótesis distinta a esa primera versión de que habría sido ella. Entonces la investigación nació mal, que eso fue lo que cuestionó la defensa. O sea, evidentemente, en base a la prueba que había, nos quedamos que eran estos dos testigos idóneos. Pero si había 3 personas en un cuarto, veamos cuáles son de los 3. Y, por ejemplo, no había fotografías de manos, a ver qué mano tenía sangre. O sea, ni siquiera de mi defendida se le sacó una fotografía para decir ella tenía mano de la víctima.
Por supuesto, tampoco de las otras dos personas. Se secuestró solamente la ropa que portaba esta mujer. O sea, no la ropa de las demás personas que hubieran visto manchas de sangre. Esta investigación fue encabezada por las fiscalías de Bariloche. Claro, lo encabezó Fiscalía de Bariloche, quien se llevó también por esta primera versión. Pero justamente lo importante de un debate es que todo se expone ahí. Entonces uno le preguntaba al primer suboficial que llegó al lugar, ¿quién le dijo a usted que ella era la autora? Fulana de tal me dijo que había sido ella. Ajá. Pero cuando se le pregunta al otro policía y explica qué versión había escuchado, el oficial, escuchó una versión distinta. O sea, que nunca se pusieron de acuerdo de cuál fue la primera versión. Por la experiencia que uno tiene acá, también siempre uno lo primero que se pregunta es el arma homicida. ¿Qué pasó con, en este caso, un cuchillo? El cuchillo fue reconocido, no fue una cuestión que se dudara de cuál había sido el cuchillo, era el único cuchillo con esas características. No hubo ninguna negativa, inclusive la propia imputada refiere que sí, que sabía que ese era el cuchillo que estaba en la mesa, que ese era el cuchillo que había utilizado otra persona, no ella, para ultimar a la víctima. O sea, en ese tipo de situaciones no hubo discusión. Ahí la discusión central era, ella no fue, ella señala a un autor. Sí. Pero hoy en día, si se quisiera reconstruir este hecho para decir, bueno, ya que fue absuelta ella, vayamos por el responsable de este homicidio, al carecerse de prueba que no se reunió en el momento que debió haberse reunido... Yo pues imagino las huellas, en el cuchillo tendrían que estar las huellas dactilares del homicida. Es que las huellas, cuando se hace el acta de secuestro, se secuestra como si hubiera estado en el patio. Pero resulta que otro policía dice, no estaba en el patio, ella la trajo en mano, la mujer de quien había sido acusado. Entonces ya si había una huella, se perdió. Y después, sobre las huellas de sangre en el piso, que eso era muy clarito, era incontrastable que beneficiaba a mi defendida, porque no estaba en el lugar que dicen que había sido apuñalado él. Bien, entonces, ante este conjunto de pruebas que eran, digamos, demostraban a prima facie, demostraban la inocencia, digamos, de su defendida, se llega a un juicio. Exactamente. Se llega a un juicio, por lo que cuenta, esto ocurrió hace un año, un trámite rápido, porque acostumbrados a que los juicios suelen demorarse. No, el 23 de junio, hace menos de un año. Menos de un año, y bueno, ya se realizó el primer juicio por jurados. Sí. Y acá entramos en esta modalidad que es única, tiene quizás el privilegio de ser el primer abogado de participar y ganar un juicio por jurados en la provincia de Río Negro. Vamos a esta modalidad. Un juicio por jurados está justamente un jurado conformado por ciudadanos comunes, que son convocados por la justicia, que reciben algún tipo de capacitación. ¿Cómo es el proceso? No. Se toma del electorado, se hace un sorteo por un programa informático que hace un sorteo muy transparente. De eso inicialmente se eligen 60 personas del sexo masculino, 60 del sexo femenino. Se presentan aquellas personas, o sea, se lo limpia aquellos que estuvieran fallecidos, aquellos que tuvieron una causal de imposibilidad de asistir a un debate con estas características, y hasta que se llega a un número de 30 y 30. Después estas 60 personas se las convoca a una audiencia en la cual se establece una serie de cuestionarios que uno puede hacer en base a alguna característica que haya notado en ese cuestionario que llenaron inicialmente. O sea, el abogado defensor como la fiscalía. La fiscalía, para ver si se recusa a algún miembro de estos. Luego, otro programa de eso decide, digamos, los de la lista, los 6 primeros hombres, los 6 primeros mujeres y 2 suplentes de cada género. Y en base a eso ya se conforma el jurado. Y bueno, y después se asiste a una audiencia, se le explica la función que tiene el jurado, que vendría a ser el juez de la causa, pero encima un juez con mucho más facultades que un juez común, porque no está obligado a fundar su voto, es más, no debe fundar su voto. 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana y bueno, estamos aquí en compañía del abogado Hugo Cancino, que fue representante legal en este primer juicio por jurados en la provincia de Río Negro, y estábamos hablando, nos quedó pendiente hablar sobre el rol del juez, ¿sí? La importancia del rol del juez en este tipo de juicios. ¿El juez llega conociendo la causa? ¿Cómo llega el juez al estrado? No llega conociendo la causa, se lo designa, cumple una función de moderador. O sea, él modera el debate, establece cuáles son las pautas que debe tener cada uno de los participantes de este proceso,
controla que no se violen ninguna de las normas del proceso oral, que el jurado no pueda sufrir ningún tipo de presión, ni siquiera que sea fotografiado, porque justamente es un jurado, pero no es un lugar para ser expuesto a posibles represalias por lo que decidan, cosa que el jurado se sienta absolutamente protegido. Y modera, o sea, no permite que se exceda ninguna de las partes en los interrogatorios o que se recurra a chicanas o violaciones del procedimiento, más allá de las objeciones que pueden hacer las partes y hacérselas saber al juez si notan que algo no es correcto. ¿Hay una charla previa entre las partes, entre en este caso la Fiscalía y los abogados defensores con el juez, como para poner las reglas en claro? Sí, se hacen hay 2 veces que se hacen audiencias. Al principio, para establecer exactamente cuál es el delito grave, y después se entienden que puede ser otras alternativas de menor escala penal que están dentro de la misma figura, para a ver qué se le va a dar a resolver al jurado. Eso al principio. Sí. Y al final se hace todo un conjunto de instrucciones que debe tener en cuenta el jurado cuando pasen a ir a dictar su veredicto, que es realmente una cartilla sumamente interesante que debería estudiarse en todos los colegios, porque justamente establece la importancia del jurado. El jurado tiene más facultades que un juez letrado, porque pueden dictar un fallo absolutorio o condenatorio sin necesidad de fundarlo. O sea, lo que se le exige al jurado no es que sea un conocedor del derecho, todo lo contrario. De hecho, no podría un abogado ser jurado. Se le exige, se le pide que tenga sentido común y que respete su propia convicción analizando lo que se le somete delante de él. Claro. El juez, cuando falla, debe basarse en la sana crítica, o sea, debe analizar los elementos de prueba y hacer un razonamiento y describirlo en el fallo. El jurado no, actúa por su íntima convicción. Él, viendo los elementos que se les ponen, decide o analiza lo que él quiere y falla y vota como él quiere. En este caso, en este juicio, fue absuelta por unanimidad. ¿Cuál es la importancia o no, quizás, de que 12 personas se pongan de acuerdo a la hora de dar un veredicto? Claro. Todo fallo, todo veredicto, para que haya veredicto debe ser unánime, tanto sea para condenar o para dictaminar que no es culpable. O sea que deben ponerse de acuerdo esas 12 personas en esa situación. Si no llegaran a ponerse de acuerdo y estuviera dividido 6-6, 11-1, no habría veredicto y tienen 2 días para resolver esta cuestión. Claro. Si no lo resuelven, no hay fallo y se debe hacer un nuevo proceso. O sea, tanto la culpabilidad como la inocencia debe ser declarada en forma unánime. Y si en caso de que, por ejemplo, no sé, uno de los integrantes del jurado dice, no, yo opino distinto, a mí no me convencen estas pruebas, se declara que se frustró, fracasó el jurado y se los disuelve como jurado y se designa una nueva fecha con un nuevo jurado y un nuevo juicio. Bien, y entonces a partir de ahí se hace todo el procedimiento nuevamente. Exactamente. Bien. Las penas, ¿esto ya es potestad del juez o el jurado determina la pena en caso de ser culpable, no? En este caso en particular, las variantes fueron las siguientes. Se le acusaba de un homicidio agravado que tiene como pena reclusión o prisión perpetua. La segunda opción que había era un homicidio simple, que tiene una pena entre 8 y 25 años. La tercera opción que se le daba al jurado era que sea un homicidio agravado con circunstancias especiales de atenuación, por ebriedad, por celos, por violencia de género, por lo que fuera. Y la última opción que tenían, la cuarta, era no culpable. Las penas, o sea, si hubiera sido condenatoria, las 4 primeras. Claro, se hace después un debate que ya lo hace el juez y el juez establece cuál es la pena. Este caso de los juicios por jurados se da, por ejemplo, en todos los casos, no sé, por hurto, que son delitos entre comillas menores. También, por ejemplo, no, son para aquellos delitos graves que la integración del tribunal sería de 3 jueces en un caso normal o anteriores a este proceso. Entonces son juicios más graves, condenas más graves. Para condenas más graves solamente por jurado. Exactamente. Bien, como desde estar ahí, en ese espacio, en ese debate, ¿cuál fue la experiencia que usted vivió
justamente al trabajar con jurados, al ver cómo trabajaba la otra parte también, Sí. Una experiencia única. Y la primera, ¿cómo fue esa? Sí, en todo proceso penal lo que predomina tanto en la fiscalía y en la defensa es qué estrategia se va a utilizar para desempeñar la función. O sea, el fiscal para acusar y lograr una condena, y el defensor para lograr la mejor situación posible para el defendido. En el caso particular que nosotros hemos sostenido en cada una de las audiencias que teníamos era que era inocente. Por lo tanto, nosotros nos limitamos a ver si ellos podían demostrar ese nexo causal entre lo que había sucedido y la autoría de mi defendida. Yo pienso que lo que estaba flojo desde un principio, y que lo tenía que haber advertido la misma fiscalía, era esa parte. Y se trató de unir esos dos puntos en base a demostrar cuáles eran las características de personalidad de mi clienta. Tratando de pintarla como una mala persona, no tanto como una psicópata, pero como violenta, como una... Sí, desmerecer, digamos. Desmerecer, exactamente. Justamente nuestra lucha, nuestro trabajo fue no demostrar una autoría. Estamos hablando de características de personalidad que podemos tener todos y no necesariamente una persona que va a ser un homicidio. Exactamente, termina en un homicidio. En este tipo de juicios, por ejemplo, bueno, uno sabe que se apelan, ¿no? Uno puede apelar. En este caso, la familia dice que quedaba muy, la familia de la víctima, en este caso, quedaba muy disconforme con la decisión del jurado de absolverla. ¿Puede apelar la familia y se hace un nuevo juicio en caso de que la Cámara lo acepte? No, es una característica también que tiene este proceso. No es objetable el dictamen de un jurado. Sí se puede recurrir, apelar y plantear la nulidad si se comprobara que ha existido una presión sobre los miembros del jurado, si se los ha coimeado, si se los ha amenazado de alguna manera para que fallen como fallaron. No pudiéndose acreditar eso, es inobjetable el fallo. Y cuando uno analiza, dice, bueno, quedó un hecho impune. En realidad lo grave hubiera sido que se hubiera condenado por este hecho a una persona que no fue la autora. O sea, mi trabajo fue, yo no voy a permitir que condenen a alguien que yo estoy convencido que no fue. Claro. Y que esta persona no es que estaba convencida o no convencida. Cuando empezó este juicio, la alternativa que nos daba nuestro sistema procesal era que ella reconociera este delito, entonces negociáramos con el Ministerio Público Fiscal una pena menor, una pena de 10 años, que es lo que proponían. 10 años a cambio de que no se llegue a juicio. ¿Por qué? Porque estaba el riesgo de llegar a juicio y que le den perpetua. Sí. Entonces era como que el negocio era, el Ministerio Público Fiscal lograba que un hecho quede esclarecido y hubiera una condena. Estadísticamente cubre lo que uno espera, la sociedad espera. Mi clienta, antes de estar 35 años detenida, estaba 10, o sea que realmente era una pena mucho menor. Sí. Pero bueno, la señora Valles dijo, yo soy inocente, prefiero estar 35 años injustamente presa que otras cosas, y lo peleó. Pero, y en este caso particular, sigue habiendo una víctima, pero no hay un culpable. Este tipo de resultados, ¿qué pasa justamente con la justicia? Digo, la justicia de la familia que busca un culpable o alguien que se haga cargo justamente de este homicidio. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Esto obliga a seguir investigando a la fiscalía? Yo lo dije en el alegato, lo que se hizo mal en un primer momento, no sé cómo se podrá subsanar ahora. Porque realmente la primera intervención, el Estado investigando los hechos, actuó muy mal. No era difícil actuar bien, no era difícil en un primer momento obtener la prueba necesaria para saber quién fue exactamente que cometió ese delito. Había manchas de sangre, había... todos los elementos estaban ahí, no se escondió el arma homicida, nada, y sin embargo se hizo un mal trabajo. Lo que pasa es que después toda la investigación se enancó en ese primer procedimiento mal hecho. Entonces ya después es difícil subsanarlo. No sé, la Fiscalía tendría que poner las barbas en remojo, utilizar tiempo de la Fiscalía para instruir al personal de criminalística, al personal policial en las primeras actuaciones, porque hay protocolos que no se respetaron, a pesar de que cada uno de los testigos policiales cuando se sentaban hablaban por acuerdo del protocolo, pero en realidad se seguía parcialmente el protocolo. En este caso, su defendida llegó a estar detenida durante... 9 meses. 9 meses detenida. Sí. ¿Ese tiempo quién
Mi clienta lo que me manifestó que ella quería tener paz, no le interesa ningún tipo de reclamo más. Ella lo sufrió mucho todo esto que pasó, Sí. porque más allá de que tenía una mala relación con su pareja, la fiscal le preguntó si ella lo amaba y ella lo amaba. Claro. O sea, y haber vivido esa situación extremadamente violenta le produjo un trauma. Pero en estos casos donde, digamos, calculo que la prisión preventiva habrá sido dictada por posible fuga o obstruir la investigación, digo, son las excusas que se dan habitualmente para detener, hacer una prisión preventiva. Pero en este caso, cuando está detenido injustamente, ¿hay un mecanismo de defensa o de reclamo, ya sea al Estado o ya sea a las partes acusatorias? Sí, siempre que hay un perjuicio está la posibilidad de hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque justamente si alguien le produce un daño a otro, sea institucionalmente o personalmente, esa persona merece una reparación. En el caso este en particular, lo hablé expresamente con mi defendida y ella manifestó que no tenía ningún interés de iniciar ningún tipo de juicio, quería tranquilidad en su cabeza, ¿no? Y ya finalizando, más allá de la experiencia, del resultado, la experiencia del juicio por jurado desde la mirada de un abogado, ¿cree que va a funcionar, que le va a hacer bien al sistema judicial rionegrino? Yo creo que sí, porque la participación ciudadana moviliza a las instituciones, que a veces se enquilosan en actitudes y se constituyen como una especie de cofradía donde todos los demás están por fuera y en realidad la ciudadanía es la principal protagonista de cualquier cosa que tenga que ver con el Estado. Y realmente tenemos que solucionar los problemas que tiene este país con más participación, no con menos. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por aclararnos todo esto de lo que es el juicio por jurados. Y bueno, estaremos en contacto para los próximos juicios y estaremos allí presentes. Muchas gracias por su visita. No, por favor, buen día.